Estamos estudiando en la escuela dominical acerca de la doctrina del pecado. Todo este año el Señor nos ha permitido estudiar acerca de esta gran verdad, hermanos. El pecado está destruyendo familias, el pecado está destruyendo iglesias. Buenos días. ¿Sí están aquí? El pecado está destruyendo pastores. El pecado está destruyendo la juventud. Por eso tenemos que entender lo que la Biblia advierte, lo que la Biblia enseña acerca del pecado. Y estamos concluyendo este año con este tema acerca de las medidas que nos ayudarán a prevenir el pecado. Toda la vida cristiana consiste en esto. Hay muchas personas que se dedican en hacer cosas para Dios, pero no se están dando cuenta que el pecado está carcomiendo sus vidas, están destruyendo sus hogares, sus ministerios, y necesitamos atender esta cuestión del pecado. La vida cristiana se refleja en eso, que el cristiano se vuelva alguien que aprende a lidiar con el pecado cada día. El pecado os alcanzará, dice la Biblia en el Antiguo Testamento. Por el pecado Cristo murió en la cruz, y aunque Satanás no puede quitarle la salvación a un verdadero cristiano, puede hacerle la vida imposible cuando el cristiano no aprende a lidiar con el pecado. Hemos estado hablando acerca de algunas medidas que nos ayudarán a prevenir el pecado. Muchas falsas doctrinas enseñan acerca de cómo conseguir la prosperidad y engañan a la gente con falsa doctrina, pero la Biblia es clara. La Biblia dice que el que oculta su pecado no prosperará, pero aquel que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. La victoria que Pablo dice a los romanos, en Romanos capítulo 8, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, habla en un contexto donde Romanos capítulo 8 se enfoca en la victoria que el cristiano tiene sobre el pecado a través de la obra del Espíritu Santo. Miramos algunas medidas como la Biblia es suficiente, la palabra de Dios nos santifica, la Biblia nos aleja del pecado cuando usted la lee, cuando usted la medita, cuando usted la memoriza. La Biblia dice que con qué limpiará el joven su camino, pues exactamente con eso, con guardar su palabra. El salmista dijo, en mi corazón he guardado los dichos de tu boca para no pecar contra ti. La razón por qué muchos cristianos pecan constantemente y destruyen sus vidas y no disfrutan la vida cristiana, hermano, la vida cristiana se puede disfrutar, solo que el pecado hace la vida imposible al cristiano. Hablamos de la intercesión de Cristo, por supuesto. He rogado por ti para que tu fe no falte, le dijo el Señor a Pedro. La morada del Espíritu Santo es la que hace morir las obras de la carne por el Espíritu. La oración, por supuesto, es indispensable. Velad y orad para que no entréis en tentación. Buscar compañerismo de creyentes y no de los impíos. Anda con sabios, sabio será. Anda con necios y serás quebrantado. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, es lo que hemos estado estudiando. Reconocer, hermanos, número 6, que mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos vivos, los restos del pecado vivirán en nosotros para siempre, y por eso tenemos que hacer morir cada día la carne. Cada cristiano debe volverse alguien experto en lidiar con el pecado, con la mentira, con los malos pensamientos, usar las herramientas que Dios nos dio. Recordar que Pablo dijo que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Por supuesto, Dios no nos ha dejado solos. Y hoy vamos a ver algo que es de mucha ayuda. Y estuvimos leyendo Isaías 58, pero quiero que vaya a su Biblia, Mateo capítulo 6, versículo 16. Es algo muy práctico que queremos que la iglesia, que usted, hermano, hermana, pueda tratar con este aspecto. Mire, usted puede tener un tremendo ministerio, tremenda carga por las almas, pero si usted no lidia con el pecado, no va a ser un efecto poderoso en el mundo. Hermano, el mundo está bajo el maligno y Satanás no nos va a soltar
y Satanás se va a burlar de un predicador que no lidie con su pecado. Pablo dijo a Timoteo que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento de honra. Si usted no se limpia, si usted no aprende a tratar con sus ojos, con sus pensamientos, con sus oídos, con su corazón, con su espíritu, hermano, no va a ser eficiente. Dios no le va a usar de la manera que Él quisiera. En la parte familiar, económica, en todos los aspectos de nuestra vida, el pecado es el que va a destruir. No le eche la culpa de su situación a la demás gente, es por su pecado. Pero Cristo murió en la cruz del Calvario para darnos victoria sobre el pecado. El pecado no se enseñoreará de nosotros, dice el apóstol Pablo. Y usted debe entender que tenemos ese poder, esa capacitación de Dios para poder avanzar. Mateo 6:16 dice la Biblia, si lo tiene, diga amén. Mateo 6:16, póngase en pie y leamos, haga silencio por favor y vamos a poner atención a lo que dice la Biblia. Cuando ayunéis, no seáis como los austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hoy en día, hermanos, son muy pocas las enseñanzas que hablan acerca del ayuno. Y déjeme decirle, hermano, que el ayuno es de gran ayuda para prevenir el pecado, hace morir las obras de la carne. Y en este momento quiero enseñar el tema, el ayuno es de gran ayuda. ¿Hace cuánto, cristiano, que usted no ayuna? Hay una sección de cristianos bautistas que no creen en ayuno y tienen que romper muchas hojas de la Biblia para eliminar el ayuno. Sin duda, el Nuevo Testamento no nos manda a ayunar, pero tampoco prohíbe ayunar. El ayuno, el Señor Jesucristo dijo, mas tú cuando ayunes. ¿Has ayunado, hermano? Debería sacar tiempo para ayunar. Por eso vamos a invertir este estudio de la Biblia para ayunar. El ayuno es de gran ayuda. El ayuno es de gran bendición. Pero tiene que aprender a ayunar, así como el Señor Jesucristo nos está enseñando aquí. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Estudiemos pues esta mañana acerca del ayuno. Mi Dios, gracias por tu palabra. Ayuda a mis hermanos, alimenta nuestras almas, edifica tu iglesia. Prepáranos, Señor, para cumplir la gran comisión, Señor, y pon esa carga en nuestras vidas para santificarnos, para limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, y que podamos perfeccionar la santidad en el temor a ti, Señor. Purifica un pueblo celoso de buenas obras. Levanta una iglesia, Señor, que pueda ser eficaz y eficiente en cuanto a cumplir la gran comisión, Señor, hasta lo último de la tierra. Pero podremos ser de mayor influencia, de mayor impacto a este mundo si nos guardamos en santidad. Permítenos odiar lo que tú odias y amar lo que tú amas. Señor, permítenos aprender acerca del ayuno, una enseñanza tan perdida en estos tiempos, lleno de tanta glotonería, de tanto pecado, de tanta influencia maligna, y especialmente en estos fin de año, Señor, tan corrompido. Permite que tu iglesia pueda disfrutar tu palabra, amar tu palabra, que si hay alguien que no es salvo, que hoy sea el día de su salvación. Usa a cada maestro y maestra que están en las diferentes clases, dando sus lecciones a los recién convertidos, a los jóvenes, a los niños, a las niñas, y por favor, danos resultados, danos frutos, el fruto que solamente viene de ti, Señor. Uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo ha dado Dios.
Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Ayuno, hermanos. La palabra nesteia en el texto griego se refiere a no comer. No comer es lo que dice ahí. Algunos dicen, hagan un ayuno de no hablar. Eso no es ayuno. El ayuno siempre tiene que ver con no comer. Haga un ayuno de no sé qué, de no chismosear. Algunos dicen, haga un ayuno de no, no, eso no es ayuno. Ayuno siempre tiene que ver con el no comer. Amén, hermanos. No comer, carencia de comida. Ayunar, entonces, definimos la palabra ayunar como abstenerse de comer. Y en el Nuevo Testamento se refiere al no comer voluntariamente. En Mateo capítulo 4, busque su Biblia, en el verso número 2, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces, la definición básica de la palabra ayuno es abstenerse de alimentos. Abstenerse de alimentos. ¿Para qué es el ayuno? Bueno, ¿cuál es el propósito inicial para el ayuno? La abstinencia de todo alimento durante un tiempo limitado, y los ayunos correctos mostrarán algunas actitudes. El objetivo principal que Cristo le da al Nuevo Testamento es que sea un ayuno en secreto para Dios. En el Antiguo Testamento, en Isaías 58, es exactamente el Señor está corrigiendo la mala práctica de ayunar. Los judíos habían hecho del ayuno un rito religioso para mostrar hipócritamente a la gente que estaban bien con Dios. En otras palabras, el ayuno que se hacía incorrectamente por los judíos era un ayuno que presentaba algo irreal. Por ejemplo, usted es una persona que maltrata a su esposa, mas la Biblia dice que debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y que no debe portarse ásperamente con ella. O usted es una hermana rebelde a su esposo, que le grita, que le contesta, y usted sabe que está mal y usted no puede alejarse de ese pecado. Entonces, para querer buscar el agrado de Dios, ayuna. Pero ese no es el propósito del ayuno. Otros ayunan porque quieren torcerle el brazo a Dios para que le permita tener sus caprichos. Eso no es ayunar, hermanos. Eso no es ayuno. Eso no se llama ayuno, se llama huelga de hambre. Y eso no es bíblico. El ayuno no es para eso. No, es que Dios me tiene que responder. Dios no tiene que responder, Él es soberano. Él quiere. Si Él quiere, si quieres limpiarme, si quieres sanarme, no es que lo decreto, hermano. Dios es soberano, es el juez de la tierra, es el rey de los reyes, y Él no recibe órdenes de nadie. Ese no es el ayuno. Miremos algunas citas bíblicas para que podamos ver en la Biblia lo que produce un verdadero ayuno, o cuál debería ser al mismo tiempo el motivo correcto para ayunar. En primer libro de Samuel, en el capítulo 7, primer libro de Samuel, hermano, es bien impactante el primer libro y el segundo libro de Samuel. Es impresionante este libro. Primer libro de Samuel, capítulo 7, en el versículo número 6, dice la Biblia aquí que se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, una libación, un sacrificio, una ofrenda derramada. Dice, y ayunaron aquel día. Primer libro de Samuel 7:6. Y miren lo que dice, y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. O sea que este ayuno tuvo un motivo correcto, una tristeza piadosa y un arrepentimiento de los pecados cometidos. El cristiano debería ayunar, hermanos, para poder, recuerde que hemos estado estudiando acerca de los enemigos del cristiano, ¿recuerdan? Es el mundo, es la carne y Satanás. Esa carne, que es el enemigo interno,
juntamente con el enemigo externo, que es el mundo, y el enemigo infernal, que es Satanás, van a querer siempre hacer algo, hacerlo caer en pecado, no hay otra cosa. Entonces, cuando vemos el enemigo más fuerte, el enemigo más terrible, ¿cuál es? Es uno mismo, la carne. Y muchas veces es difícil de dominar por cuanto usted se la pasa alimentando su carne. Por eso la Biblia dice, andad en el Espíritu, o andando, es un gerundio, es decir, que usted se la pasa buscando a Dios, buscando leer la Biblia en la práctica, orando, por supuesto, ayunando para que no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, una forma de poder humillar y hacer morir la carne es negarle el alimento. Por eso el ayuno es muy importante para afligir. Cuando el profeta Joel, Dios habla a través del profeta Joel en el capítulo 2, versículo 2, él dice, convertidos a mí. La palabra conversión en el Antiguo Testamento da la idea de arrepentimiento del Nuevo Testamento, es decir, un cambio. Convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. En un ambiente lleno de tanto consumismo, de, hermano, tanta tragadera, hoy en día la gente no quiere ayunar. ¿Por qué? Porque quiere alimentar, el cuerpo pide eso. Y como usted no es capaz, hermanos, mire, déme una persona que no es capaz de poner cuchillo a su garganta, como dice Proverbios, y le diré que esa persona no tiene dominio propio en ninguna clase de pecado. Si usted no tiene dominio propio en cuanto a comer, la Biblia habla de glotonería. La Biblia habla de requisito de un pastor ser sobrio, y dentro de la sobriedad tiene que hablar de un dominio propio en cuanto a la comida también. Deme a un cristiano que no es capaz de detenerse de comer y le diré que es un cristiano que no se detiene de cometer cualquier otra clase de pecado. Por eso es que el ayuno en la Biblia es tan importante en cuanto a esto. Convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno. Es importante el ayuno. La Biblia habla del ayuno. No podemos ignorar esto, cristianos. Es que nosotros los bautistas no creemos eso. Eso es mentira. Yo soy bautista, pero yo creo en el ayuno. Es falso eso es incorrecto. Los grandes hombres de Dios bautistas del pasado ayunaron. ¿Por qué hoy en día no? Porque hay una pereza, hay una mundanalidad, hay una carnalidad impresionante en la vida de los cristianos, de los predicadores, de los pastores. Necesitamos ayunar. Hermanos, que se sienten en cualquier lugar, esto no es un cine. En Jonás capítulo 3, en el versículo 5, vemos cómo cuando Jonás visita Nínive, anunciando la tragedia de que el Señor iba a destruir Nínive, dice la Biblia que las personas de Nínive creyeron a Dios, Y una evidencia de que ellos creyeron a Dios es que proclamaron ayuno. Se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Entonces, el motivo correcto es mostrar una tristeza piadosa por causa del pecado. Ay, es que voy a ayunar a ver si me sale un trabajo. Está bien, hágalo. Pero más que todo, el ayuno es para saber que usted necesita vencer el pecado. Ahí nace una necesidad por la obra de Dios de que usted y yo necesitamos buscar a Dios. De alguna manera el ayuno siempre se relaciona con un tiempo en secreto con Dios, con un tiempo con las Escrituras. Jonás está en la Biblia, se lo aseguro, hermano. En serio, esta mañana estaba ahí, Jonás capítulo 3, versículo 5. Me ven como, ¿no? El Jonás sí existe, hermano, está en la Biblia. Ese es el problema de no estudiar las Escrituras. Entonces ellos ayunaron. Siempre el ayunar va contrario a lo que este mundo quiere, hermano. Y no me malentienda, no está mal comer, pero está bien de vez en cuando ayunar. Ayunar con este propósito, afligirse,
porque usted está cansado del pecado y ya hay unos aspectos del pecado que usted no puede dominar, se le salen de su voluntad. Entonces ayune, ayune. ¿Tiene problema con los ojos? Ayune. Señor, ayúdame a morir a este pecado. Ayunar es de mucha bendición para buscar a Dios. En segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, vemos cómo los reyes, los creyentes del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, ayunaba con diferente propósito. Dice, entonces él tuvo temor y Josafat humilló, segundo de Crónicas 23, humilló su rostro. Recuerda que venían los de Moab y los de Amón a destruir el pueblo de Dios, y Josafat tuvo temor y él hizo algo. Él se humilló. Hermanos, si hay algo que nos hace falta a nosotros es humillarnos delante de Dios. Y una buena forma para humillarse es mezclarlo, combinarlo con un buen día de ayuno, Dice la palabra de Dios aquí que se humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Cuántos cristianos toman decisiones tan irresponsables en su vida? Y luego, hermano, usted puede decidir lo que quiera, pero no puede decidir las consecuencias. Las consecuencias vienen por causa de buenas decisiones o de malas decisiones. Pero cuando hay duda en tomar una decisión, debería consultar a Dios. Y la Biblia nos muestra muchas veces que para consultar a Dios, para buscar a Dios, no hay una mejor actitud que estar en ayuno. Este hombre humilló su corazón. La soberbia, la arrogancia en nuestras vidas debe ser quebrantada con ayuno. Esdras capítulo 8 también habla acerca de esto. Esdras capítulo 8, si usted busca su Biblia allí en Esdras, después del segundo libro de Crónicas, sigue Esdras en el capítulo 8, en el versículo 21, dice la Biblia que Esdras publicó ayuno allí junto al río Ahava. Estamos en Esdras 8:21. Si lo encontró, diga amén. Si no lo encontró, ponga atención aquí, ponga cara de inteligente. Dice, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava ¿para qué? Para afligirnos delante de nuestro Dios. Afligirnos, humillar, algo que Juan el Bautista entendió. Es necesario que yo mengüe y que él crezca. Eso es exactamente lo mismo que hablar de crecimiento espiritual, de santificación. Es afligirse delante de Dios, es que usted y yo tengamos menos del pecado, menos de la carne y más de la palabra de Dios, más de Dios. El ayuno es importante. Él publicó allí ayuno para afligirse y dice, para solicitar de él camino derecho para nosotros, para nuestros niños, para nuestros bienes. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto. ¿Y qué dice? Y él nos fue, ¿están aquí? Versículo 23. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y él nos fue propicio. Es decir, que él contestó, él fue misericordioso. Hermanos, el ayuno ha sido de mucha bendición. ¿Cuántos tienen hijos que todavía no son cristianos? Que todavía, si mueren el día de hoy, se van para el infierno por la eternidad. Debería sacar unos buenos días de ayuno por esa persona. Su matrimonio está a punto de destruirse, viven una vida de apariencia, vienen aquí y antes de entrar ya sabe, que nadie sepa que estamos mal. Deje de ser hipócrita, busque a Dios en ayuno, busque a Dios en oración, busque a Dios o ayune por su esposa, ayune por su hijo, ayune por su esposo. Ayune, hermanos, ayunemos para que la gente sea salva. Cada vez que el Señor nos permite o nos guía a tener días grandes, especiales, sacamos 40 días, hermanos, 30 días como iglesia para ayunar, y eso ha sido de mucha bendición.
Cuando vemos cómo Dios empieza a salvar gente, empieza a añadir gente a la iglesia, cuando vemos cómo Dios abre puertas en diferentes lugares y los ganadores de almas, vamos a ganar almas y vemos que todo es tan fácil. No es fácil, es que Dios está ahí, hermano. Es que Dios está obrando por un pueblo que se humilla. Recuerda, tu Dios que ve en lo secreto, Él te recompensará en público. ¿Cuánto necesitamos los predicadores? Estudiar la Biblia en ayuno, buscar a Dios en ayuno, clamar a Dios para que la gente, por personas específicas, por jóvenes difíciles, orar por ellos para que el Señor trate sus vidas. Es una gran necesidad que la iglesia tiene hoy en día de ayunar. En Esther capítulo 4, en el versículo 3, vemos el famoso ayuno de Esther, como ellos soportaron las pruebas, ellos vieron cómo la mano de Dios estuvieron sobre ellos. Esther capítulo 4, versículo 3. Esther capítulo 4, después de Nehemías sigue Esther. Esther capítulo 4, versículo 3 dice, usted puede mirar cómo la historia de Esther, cuando el rey Asuero, engañado por este perverso Amán, hizo un decreto que decía que iba a destruir a todos los judíos. Inmediatamente Mardoqueo, el tío o padre, ya después que la tomó como hija a Esther, Mardoqueo, proclamó ayuno juntamente con Esther. Y dice en Esther capítulo 4, versículo 3, y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y el decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro, lamentación, cilicio y ceniza era la cama de muchos. Versículo 16, Esther 4, 16. Mardoqueo le dijo, Esther le dijo a Mardoqueo, o le mandó a decir, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis. Aquí está el significado del ayuno. En 3 días, noche y día, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, si perezco que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que mandó Esther. Entonces el ayuno, hermanos, ayudaba a los cristianos a soportar tentaciones y también para librarse de los enemigos, para soportar pruebas, para estar ante tentaciones, o también, hermanos, servía para concentrarse en los propósitos de Dios. Cuando un cristiano, cuando un predicador, cuando un líder de alguna manera se está extraviando y usted tiene sensibilidad al Espíritu Santo, y si se está extraviando, hermanos, tienen que llegar temprano para tomar sillas atrás. Amén. Tienen que llegar temprano para tomar las sillas de atrás, porque las de atrás son las que más se llenan. Antes de que nos estorbaran, ¿en qué íbamos? Eso, muy bien. Eso, hermano. Gracias. Miren, hermanos, el ayuno es para poder concentrarse en los propósitos de Dios. No olviden, Pablo advierte a Timoteo y le dice, cualquiera que milita no se enreda en los negocios de esta vida, con tal de agradar a aquel que nos tomó por soldados. Muchas veces el mundo, las circunstancias, los problemas, los sufrimientos tienden a apartar a un cristiano, a un predicador, a un líder de lo más importante, de las cosas espirituales, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuánto hace bien en ese momento un ayuno? Yo creo que Dios está llamando a muchos en estos días a ayunar. Yo creo que Dios nos está llamando a ayunar, hermanas, a ayunar por su matrimonio,
Pastor, ya estoy desesperado, ya estoy desesperada, yo no sé qué hacer con mi situación en mi matrimonio, es una peleadera día y noche, es incontrolable. Un ayuno. Ahora, si usted es salvo, por supuesto, si usted no es salvo, el ayuno no le va a servir para nada, le va a dar gastritis. El ayuno es guiado por el Espíritu Santo. Hermano, el ayuno no es un castigo voluntario. El ayuno no es una aguantadera de hambre. Recuerda que el Señor Jesucristo ayunó 40 días, 40 noches y después de eso tuvo hambre. No es que usted esté ahí, ay, tengo que comer. No, hermano, el Espíritu Santo va a controlar su vida. Como el Espíritu Santo controla su cuerpo, va a controlar sus deseos de pecar. Es el Espíritu Santo, es el ayuno del Señor. Y el ayuno es humillarse, como ya miramos, delante de Dios. Volvamos a la Biblia, primer libro de Reyes, capítulo 21. Primer libro de Reyes, capítulo 21. Pero lo que sí creemos, hermanos, es que el ayuno debe ser un ayuno secreto y personal. No como en el Antiguo Testamento, debe ser personal. No anuncia a la gente que ayunas, porque esa va a ser su recompensa. Toda su aflicción, todo su trabajo, todo lo que usted hizo quedará en que alguien le dice, oh, ayunó, wow, qué buen cristiano es usted, y ahí se acabó. Esa fue toda su recompensa. Pero cuando usted ayuna de verdad, el Dios le va a recompensar y Dios le va a ayudar en su propósito. ¿Cuál es el propósito? Cada ayuno debe tener un propósito específico. Señor, este ayuno lo presento delante de ti en esta mañana, este domingo, este día, esta semana, estos días, etcétera. Para esto, por esto, mi matrimonio, la salvación de mi hijo, mi esposo, mi vida. Es que el mal genio, mi mal carácter, mi lujuria, mi problema de mis ojos. Señor, ayúdame, yo necesito vencer esto, en mi fuerza no puedo. En otras palabras, cuando usted está ayunando es porque usted está dejándole todo ese problema a Dios. Usted está humillándose delante de él. Primer libro de Reyes 21, 27, dice la Biblia aquí. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne y ayunó. Durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Algo hay en el ayuno que a Dios le agrada, hermanos. Hay algo ahí, cuando usted lo entiende. Pues por cuanto se ha humillado, hermano, dice la Biblia, humillados delante del Señor, que Él los exaltará cuando fuere tiempo. El ayuno, cuando usted ayuna correctamente, se humilla delante de Dios y por supuesto Dios da gracia al humilde. Y es lo que usted y yo necesitamos. Usted dirá, pastor, es que he hecho de todo, mire, me he leído 100 capítulos de la Biblia cada día, he orado, pero no sé, algo me falta, ayunar. Le falta ayunar. Cristo ayunó, hermano. Si Cristo ayunó siendo Dios, ¿por qué usted y yo no ayunamos? ¿Cuál es el problema? Hay un problema de glotonería terrible en su vida. Pastor, es que no aguanto sin comer, se me baja el azúcar. Pues de una vez, hermano, si el ayuno lo mató, se fue con el Señor y de una vez. Para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia. ¿Cuál es el problema, hermano? Pero haga algo por su vida espiritual, haga algo por su matrimonio, haga algo por su ministerio, haga algo, hermanos. ¿No está aburrido de vivir una vida tan sedentaria, una vida tan monótona, sin ver nada espectacular y sobrenatural en su vida? Es tiempo de ayunar. Dice aquí el versículo 29, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. Usted sabe, hermanos, y algunos saben cuando están caminando mal con Dios y sabe que el castigo de Dios viene sobre su vida. Usted sabe, usted lo siente como que Dios me va a partir una pata o algo porque no estoy andando bien con Dios. ¿Usted no ha estado en esas o solo yo? Usted sabe. Metas en ayuno para que Dios quite eso, hermano. Señor, perdóname. Estoy mal con Dios. Usted no se olvida cuando estaba pequeño, su papá y su mamá estaban trabajando y usted le rompió el perfume que le costó una quincena. Y eso fue como a las 9 de la mañana y su papá llega a las 7 y fue un día terrible.
Y ese día usted quiso acostarse temprano, tan raro, ¿no? Y en la noche llegó su papá y toda la casa, usted pensaba que el papá no se iba a dar cuenta, pero tan pronto abrió la puerta, toda la casa olía a perfume. Estoy contando mi propia historia, perdón. Y usted ese día se acostó temprano y su papá lo llamó. Qué miedo, ¿no? Ahí más temor debe haber hacia Dios. Señor, perdóname. Y Dios es misericordioso y compasivo. Es tardo para la ira, grande es misericordia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y cómo no confesarlos y buscar a Dios en ayuno. Decir, yo voy a negarme lo que más me gusta, la comida, esas arepas, ya me dio hambre, pero hay que ayunar. Es interesante cómo cuando Moisés recibió los 10 mandamientos, estaba en ayuno. Dice la Biblia que estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches y no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Es interesante y muy importante que aquellos que son predicadores saquen tiempo para ayunar por su predicación, ayunar para que puedan entender la Biblia, ayunar para que se pueda presentar a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aflicción, hermanos, es lo que Dios está buscando en el verdadero ayuno. Es una expresión que por lo general significa ayunar. Muchas veces ayunar es un sinónimo de afligirse delante de Dios. En el Salmo número 35, versículo 13, Salmo 35, versículo 13, dice la Biblia: pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio y afligí con ayuno mi alma. ¿Ustedes se acuerdan cuando estábamos estudiando los jueves en el estudio expositivo de Gálatas, cuando hicimos el paréntesis para estudiar acerca del día de la expiación? Es el día del perdón. ¿Y cuál era uno de los requisitos que Dios exigía o exige para el perdón? Es aflicción del alma. Aflicción. Hoy en día ya no hay eso. Ay, sí, yo sé que estoy mal, perdóneme. Eso no es aflicción. Yo sé que llego tarde a los cultos, por si las moscas, ¿no? Sí, está bien, ¿y qué? Perdóneme, pastor, ya. Eso no es aflicción. Hice mal contra Dios, pequé contra Dios, estoy mal, Señor, de verdad perdóname. Diferente, ¿no? Mi amor, perdóneme por lo que te dije. Mi amor, por favor, ora por mí. Perdóneme porque Dios dice que tiene que perdonarme, y si no me perdona, aflicción, hermano. Entonces el ayuno es un sinónimo de afligir. Afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Ahora, si vamos a Isaías 58, usted va a ver Isaías capítulo 58, tiene que ver con un periodo de tiempo en que los pecados de los judíos llegaron a ser muy graves. Isaías capítulo 58. Y es un pasaje muy importante sobre el ayuno que se ha malentendido muchas veces. Para poderlo entender tenemos que ver el marco histórico. Los judíos habían llegado a pecar y sus pecados eran muy graves, y aunque dieron la impresión de adorar a Dios, no se arrepintieron con sinceridad de sus pecados, sino que tan solo se limitaron a rendirle servicio de boca. Por eso es que Isaías luego dice y Cristo repite las palabras de Isaías cuando dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ese es el contexto que se está viviendo aquí. Uno de ellos fue el ayuno. Era un acto mediante que ellos pensaron que atraería la atención y el favor divinos, como una especie de indulgencia católica. Ayunaban para decir: bueno, ¿cuánto vale? Está bien, me equivoqué, pero yo no me quiero apartar de ese pecado, yo solamente quiero hacer algo. Hay algunos que vienen el domingo con su sobre y dan sus diezmos, sus ofrendas, y dicen: Señor, aquí está para que no mires mi pecado.
No, hermano. El dar ofrenda, dar diezmos es un mandamiento, pero eso no va a cubrir sus pecados. Lo único que limpia sus pecados es la sangre de Cristo. Nada más. Cuando usted viene con una buena actitud delante de Él. Entonces ellos ayunaban religiosamente, pero era solamente una mera ostentación. Por eso dice aquí en Isaías 58, en el versículo número 2, que me buscan cada día, dice Dios, y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. O sea, Dios dice, no, pero yo no estoy ahí en ese ayuno. Humillamos nuestras almas. Ellos no se estaban humillando. Se da cuenta que el ayuno siempre era un sinónimo de humillarse. Pero aunque ellos estaban ayunando, el verdadero concepto de la humillación no estaba presente en el acto. Y dice, y no te diste por entendido. En otras palabras, estaban como regañando a Dios. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y al mismo tiempo oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Hermano, el ayuno tiene como propósito afligir nuestra alma, y más bien no es que Dios se someta a nuestra voluntad, sino el ayuno verdadero es para que nosotros aprendamos a someternos a la voluntad de Dios. Hay muchos que ayunan tan incorrectamente, y en las iglesias pentecostales que se usa tan mal el ayuno, las mujeres que más ayunan son las viejas más chismosas que existen en la tierra, maltratadoras. Ni le hacen comida a su esposo, ni le plancha la ropa. Y espero que estén aquí recibiendo lo que la Biblia dice en Tito capítulo 2, que las mujeres ancianas enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, y a ser cuidadosas de su casa. Espero que usted le planche la ropa a su marido. Ayuna mucho, pero con su lengua viperina, su lengua de culebra, eso no sirve de nada. Lo que necesita es controlar su lengua y hablar bien a su marido, hacerle comida a su marido. ¿Se acabaron los amenes? Lavarle la ropa a su marido, aunque ahorita usted no es la que la lava, es la lavadora. ¿Qué? ¿Por qué no vino a culto? Estoy lavando. No sea mentirosa, es la lavadora. Usted simplemente agarró los trapos y los metió ahí. Ay, pero es que tengo que echarles el jabón. Cuidado. No como en la época antigua, ¿no? Eso era lavar la ropa. Así que no se haga la sufrida. Oye, es que tengo un montón de ropa para lavar. No sea mentirosa, para echar en la máquina. Corrijamos eso. Amén. Espero que esté echando la ropa a la lavadora y planchándole la ropa a su marido. Cada vez que un hombre viene con una ropa arrugada, eso representa una vergüenza para su esposa. Así que luzca la ropa arrugada, hermano. Yo no, porque es una vergüenza para usted, hermana. El ayuno no es para eso. El pobre marido tiene que madrugarse a trabajar y empacarle el almuerzo. Espero que le esté empacando el almuerzo. Y hermana, no va contra usted solamente. Espero que usted esté haciendo mercado. Espero que usted esté pagando la luz, el agua. Eso no tiene que ver con su esposa, eso es parte suya. Porque el que no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado su fe y es peor que un incrédulo. Hágame de comer, pero la mujer abre la nevera y está para rentar, para arrendar, no hay nada. No, hermano, es la responsabilidad suya. Pastor, es que, no, deje de ser vago, deje de levantarse a las 10 de la mañana y estar pegado en el Facebook hasta las 2, 3 de la mañana. Sino más bien, acuéstese temprano y madrugue a trabajar, madrugue a conseguir trabajo. Trabaje. En Colombia es un vago el que dice que no consigue trabajo. Hay que trabajar. El que no trabaja, que no coma. Pero algunos piensan que por ayunar entonces tienen que olvidarse todas las responsabilidades que tienen como esposa, como esposo, hermanos, como padres, como hijos. No, el verdadero ayuno nos enfoca nuevamente a la voluntad de Dios. Dice aquí en Isaías 58, versículo
4, he aquí que para contiendas, esa peleadera, para debates ayunáis, para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy. Él está corrigiendo esa forma de ayuno, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como un junco? Está haciendo una pregunta. Y haga cama de silicio y ceniza. Y él hace una pregunta como un poco como una prueba para ellos. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Él está haciendo una pregunta retórica. Por eso el Señor les dijo: el problema de sus ayunos es que durante sus ayunos, mientras imploraban a Dios justicia, se conformaban como si ellos fueran justos. Solo buscaban satisfacerse a sí mismos, sus propios intereses. Participaban de contiendas, opresión, violencia. No había en ellos el más mínimo vestigio de pesar piadoso, ni un deseo de arrepentimiento que implicaba o que conlleva un ayuno sincero, un ayuno correcto. Siempre tiene que tener un enfoque de arrepentimiento, es decir, de cambiar nuestros malos hábitos de pensar, de sentir, de actuar, de sentir, todo eso, y conformarse a Dios, conformarse a la voluntad de Dios. Todo ayuno debe tener ese propósito de que cada día, como estamos estudiando los jueves en Gálatas, ser hasta que Cristo sea formado en nosotros. Su ayuno no es de comprar a Dios. El ayuno nunca es para tapar una porquería de pecados ahí, Señor, no los veas. No, es para sacarlos a la luz y decir: Señor, destrúyelos, acábalos, quítalos de mi vida. Ese es el verdadero ayuno. El ayuno que hacían ellos no hacía llegar hasta el cielo sus súplicas, pero eran como lamentos hipócritas, como unos teatrales lamentos. Eran ruidosos delante de Dios, y el Señor condenó sus gestos hipócritas. Él le dice aquí en el versículo 6: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad. Mire, tiene que ver con el pecado. Ese es el verdadero ayuno. Soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Orar por personas para que sean salvas. En otras palabras, para que el ayuno fuese aceptable, era necesario corregir los pecados cometidos. En el versículo 7, mire, no es que partas tu pan con el hambriento. Hay algunos que ayunan mediodía, pero en el almuerzo se comen el desayuno, el almuerzo y la cena, y lo de 2 días. No, eso no es ayuno. Nada está haciendo ahí. Dice: no es que partas. O sea que ahí Dios está diciendo: es que usted se vuelva alguien dadivoso. O sea, otra vez vuelve a formar el carácter cristiano en nuestras vidas. El consejo cristiano acerca del ayuno, cuando volvemos al Nuevo Testamento para concluir esta mañana, el ayuno es de gran importancia. ¿Me hermanos? Él habló, el Señor Jesucristo habló acerca del ayuno, y viene, yo creo que su mente desde Isaías 58, por la falta de sinceridad que practicaban los fariseos en el ayuno. El ayuno, el que también hizo mención el Señor Jesucristo, por ejemplo en Lucas capítulo 18, había un hombre hipócrita allí que ayunaba solamente para persuadir a la gente. Ellos ayunaban para que los hombres se dieran cuenta que él era espiritual, y el Señor Jesucristo los desnuda y le dice: nada de espiritualidad tiene usted. Realmente el ayuno es para que usted se humille con sinceridad, sin hipocresía, delante de Dios. En Lucas 18, en el versículo 9 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos, menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Miren, ni siquiera oraba con Dios, no hablaba con Dios, hablaba consigo mismo. Y muchas veces las oraciones de los cristianos son así. Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones. Te dice: yo no soy ladrón, pero no trae los diezmos, y Dios dice: robaré al hombre a Dios. Injusto,
Adúltero, yo no soy adúltero, tengo la misma mujer por 40 años, pero se la pasa mirando a la mujer para codiciarla y la Biblia dice que ya adulteró con ella en el corazón. Se la pasa mirando por Facebook y diferentes redes sociales, mujeres desnudas, pero dice que no es adúltero. Y una mujer dice, no, yo no soy adúltera, pero se viste mal y dice la Biblia claramente que adulteró con ella en el corazón. Se ha leído la Biblia en Mateo 5, versículo 27 y 28. Ni aun como este publicano, ayuno 2 veces a la semana. Oh, aplausos para este hombre que ayuna 2 veces a la semana. ¿Ese es su caso? Está aquí sentado rechazando el mensaje del ayuno porque dice, sí, yo ayuno 2 veces a la semana, ese mensaje no es para mí. ¿Seguro? ¿Cómo está su matrimonio? ¿Cómo está su hogar? ¿Cómo está su intimidad con Dios? ¿Cómo están sus pensamientos? ¿Cómo está su servicio a Dios? ¿Cómo está su lealtad a Dios? ¿Cómo está su caminar con Dios? Simple, eso es lo que está condenando aquel señor. Este ayunaba externamente, pero realmente delante de Dios ese ayuno no era un ayuno. Era algo, era un teatro. Dice aquí, ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo. Mire, este realmente sí estaba con el propósito. Él sí había entendido el propósito del ayuno. Espero que usted lo esté entendiendo esta mañana. ¿Cuál es el propósito realmente? Es ser sincero delante de Dios, reconocer, desnudarnos totalmente en la parte espiritual delante de Él. Él conoce hasta lo más profundo de sus pensamientos y de los míos. Usted y yo podemos aparentar aquí esta mañana muchas cosas, pero Dios nos conoce y ahí es donde usted tiene que presentarse sabiendo que Dios nos conoce totalmente. Hasta la intimidad, hermanos, de nuestro hogar, nuestra relación con su esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros padres. Él conoce realmente quién es usted. Y a ese nivel es donde usted tiene que llegar con el ayuno. Sino que se golpeaba al pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecado. En el texto original está diciendo él, ¿en ese lugar habían más personas? Bueno, por supuesto que aunque era una parábola, deberían haber más personas, pero en esa idea de que el publicano está diciendo sé propicio, está trayendo la idea del propiciatorio y Cristo que es el propiciatorio, es la propiciación por nuestros pecados, está trayendo la idea de que alguien, una víctima pagó el castigo por mis pecados y esa víctima es el Señor Jesucristo. Voluntariamente Él recibió nuestro castigo, esa es la palabra propiciación. Pero Él dice, sé propicio a mí que soy pecador. Entonces, en otras palabras, Él está diciendo, sé propicio a mí que en este lugar no hay nadie más pecador como yo. Esa es la idea. Mucho religioso está aquí sentado esta mañana y cuando escucha el mensaje siempre se lo está aplicando a muchas personas, pero no a él. El ayuno verdadero, humillarse delante de Dios, es saber que en este recinto Dios le está hablando a una sola persona, es a mí. Diga, es a mí. Y no está pensando ni siquiera en su esposa, no está pensando ni siquiera en otro, está pensando, no hay nadie más pecador como usted, como yo, y que yo soy el que necesito ser restaurado, y que yo soy el que necesito que el Señor me perdone. Pablo dice que la persona que ayunaba por mero formalismo era esclava de la carne, Colosenses 2:20. Pero el ayuno es tan importante que Cristo dijo, hablando de la falta de fe, que este género no sale sino con oración y ayuno. Todas las personas que no creen y que son escépticas al ayuno deben quitar una cantidad de versículos en la Biblia. Por supuesto, en el Nuevo Testamento Dios no nos manda ayunar, pero no nos prohíbe ayunar. Y entre no ayunar y ayunar, ¿qué cree que es mejor? Ayunar. Sobre todo si usted quiere lidiar con el pecado. Cuando usted combina esto con oración y con memorización de la palabra de Dios, por supuesto que se va a hacer, como Pablo dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino se va a volver poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Esas fortalezas que se crean en la mente por escuchar falsa doctrina. Dice cuando el Señor Jesucristo le preguntaron a él en Mateo capítulo 9, busca allí, versículo 15.
cuando le preguntan a Cristo que por qué sus discípulos no ayunaban. Y yo entiendo una verdad aquí, no sé si usted entiende algo diferente. En el Mateo 9:14 dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y el Señor da una enseñanza bien interesante aquí. En el versículo 15 dice: Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están en bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Entonces usted puede ver que el ayuno aquí nos enseña algo, y es para, hermanos, en un sentido bien práctico, experimentar nuevamente en ese sentido la presencia de Dios. Ellos no ayunaban porque Cristo estaba con ellos, pero Cristo ascendió al cielo y dijo él: después ayunarán. Entonces el ayuno es de gran bendición. Si bien los cristianos no practicaron el ayuno como un requisito religioso, el Nuevo Testamento presenta ocasiones especiales que ayunaban. Por ejemplo, cuando se apartó Bernabé y Pablo para la obra misionera en Asia Menor, la Biblia nos dice que hubo ayuno allí en la iglesia de Antioquía. En Hechos capítulo 13, en el versículo 1 y 2, leemos esta historia. Hechos capítulo 13, versículo 1 y 2. Como yo les vuelvo a decir, la Biblia no nos manda a ayunar, pero no nos prohíbe ayunar. Pero entre no ayunar y ayunar, yo prefiero ayunar para afligir, para hacer morir el deseo carnal, para hacer morir ese, hermanos, ese deseo por el pecado, morir a eso. Aquellos que han experimentado la bendición de ayunar se han dado cuenta que funciona en su vida espiritual. Algo sucede en el mundo espiritual cuando una persona aflige su alma, se humilla delante de Dios. Cuando usted lo hace correctamente, con el propósito de afligir, de humillarse delante de Dios, buscar el perdón de Dios. En Hechos 13:1 dice la Biblia: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos vieron que el ayuno era de ayuda para ver la guía de Dios. Ellos estaban ministrando al Señor, estaban sirviendo al Señor, ellos estaban buscando al Señor. Y qué interesante que ellos estaban en ayuno. En Hechos capítulo 14, versículo 23, Hechos capítulo 14, versículo 23, dice que esta iglesia, o allí, cuando Pablo, después de que es apedreado, allí sale de Listra, sigue predicando y luego llega aquí a las iglesias eran confirmadas en la fe. Y dice en el versículo 23 que constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos. ¿Con qué? Ayunos. Los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hay muchas personas desinformadas que atacan y se burlan del ayuno, pero están cometiendo un grave error doctrinar y son ignorantes de la Biblia. Por consiguiente, los cristianos concluimos que no están bajo el mandato de ayunar, pero tampoco se les prohíbe hacerlo. Y como vuelvo y les recalco, para mí es mejor ayunar que no ayunar. El ayunar trae bendición para nuestras vidas. Se lo aseguro que si usted está batallando en algún aspecto de su vida, con algún deseo pecaminoso, sucio, que no puede controlar, yo le invito a que ingrese a un ayuno. No coma, empiece. Hay ayunos de mediodía, hay ayunos de día entero, hay ayuno de 2 días, hay ayuno de 3 días. No es huelga de hambre, como les digo, es buscar la guía de Dios. Vemos una multitud de textos de la Biblia que hablan acerca del ayuno. Y le invito a que estudie más acerca de esto. Están bonitas, hermanas, pero mejor ayunar. Necesitamos, hermanos, buscar a Dios. Amén. Es lo más importante. El ayuno va a ser de mucha ayuda para hacer morir
esos apetitos carnales. ¿Qué es? Ira, mal genio en su vida, chisme, se le dificulta someterse a su esposo, maltrata fácilmente a su esposa y usted sabe, es consciente, está siendo tratado por Dios porque usted sabe que es lo correcto. Batalla con venir a la iglesia, batalla con mirar cosas incorrectas en el internet, hermana, hermano, porque las hermanas también muchas veces se dejan llevar por la lujuria. ¿Qué pecado hay ahí, hermano? Debería humillarse delante de Dios en oración, en ayuno y con la Biblia. Ahorita si usted está en unos días de vacaciones, unos días de descanso, aparte un lugar en su casa. Si no puede, aparte un lugar aquí en la iglesia y busque a Dios con todo su corazón, ayunando, orando, buscando a Dios. Señor, gracias por tu palabra. No es un mensaje muy típico en estos últimos tiempos, donde vemos una sociedad llevada por el consumismo. Permite que tu pueblo pueda buscarte, y ya se ha expuesto la enseñanza acerca del ayuno, que es de gran ayuda para nuestras vidas. Señor, por favor, que tu pueblo pueda tomar, recibir estas enseñanzas con humildad, y que puedan tomar un tiempo esta próxima semana para orar, ayunar, para leer, estudiar la Biblia, para que puedan ser restaurados matrimonios, que pueda ser humillada la carne, pueda ser afligida nuestra alma, pueda convertirnos, Señor, con todo nuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. ¿Cuánto nos hace falta en estos días el ayuno? Ayúdanos, por favor. ¿Cuántos cristianos dirán esta mañana: pastor, yo necesito empezar a ayunar por mi matrimonio, empezar a ayunar por mis hijos, empezar a ayunar por mi ministerio? Yo necesito ayunar por este otro pecado que tengo, que me ha sido difícil controlar, dominar, vencer. ¿Habrá algún cristiano que responda esta mañana y diga: pastor, yo voy a empezar a ayunar esta mañana, esta semana, con un propósito espiritual? Dios le bendiga. Qué bendición. ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga. Dios le bendiga. O ayunar por las almas, ayunar por los hijos que no son salvos, ayunar por su esposo, ayunar por su esposa, ayunar por la iglesia, ayunar por los misioneros, ayunar por los predicadores, ayunar por su mal carácter. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Gracias, Señor. Danos fuerzas esta semana para invertir tiempo en ayunar, en orar. Señor, permítenos ver gente salva, gente que crece, gente transformada. Necesitamos tu poder, necesitamos tu favor, necesitamos tu ayuda en nuestras vidas. Habrá alguna persona que dirá: pastor, yo no estoy 100% seguro que si muero el día de hoy voy a ir al cielo. Mis pecados me impiden ir al cielo, pastor, pero yo necesito que alguien me explique con la Biblia cómo tener el perdón de Dios, cómo tener la vida eterna, cómo tener la salvación. Pastor, por favor, ore por mí. Necesito que alguien me explique con la Biblia cómo ser salvo. No quiero ir al infierno. ¿Habrá alguien así? Todo ojo cerrado, cabeza inclinada. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Yo voy a orar por usted. ¿Habrá alguien así? Muy bien, hermanos. Aquí en el balcón hay una persona que necesita que alguien le explique con la Biblia. Deje su mano ahí arriba, por favor. Gracias. Gracias, muy amable. ¿Habrá alguien más? Pastor, yo no estoy 100% seguro que si muero el día de hoy voy al cielo. Me gustaría saber cómo estar seguro que si muero hoy voy al cielo con Cristo. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien le va a explicar con la Biblia cómo tener esa seguridad de la salvación? ¿Alguien más? Si usted le da pena levantar la mano y Dios le ha hablado y usted sabe que es religioso, que simplemente viene a la iglesia por algún propósito diferente, pero usted no quiere nada con Dios, pero hoy el Espíritu Santo, su palabra, hizo algo en su vida y usted quiere hoy arrepentirse y creer en Cristo, pues este es el momento para que usted incline su rostro, cierre sus ojos y le pida a Cristo que le salve. La Biblia dice que si usted confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. ¿Por qué no le pide ahí a Dios? Hoy puede morirse e irse para el infierno, pero si usted hoy
cree en Jesucristo que murió, fue sepultado y resucitó, Dios le quiere dar la vida eterna. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Si usted jovencito lleva tanto tiempo de venir a la iglesia, pero el problema es que usted no ha nacido de nuevo, ama tanto el pecado, la lujuria, la mundanalidad, pero viene aquí porque le obligan, porque ya aprendió eso. Hoy es día, la oportunidad de que usted sea salvo. Aflija su corazón delante de Él. Él dice: arrepentidos para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Hable con Dios y dígale: Señor, sálvame, no me quiero ir al infierno, dame un nuevo corazón. Hoy quiero nacer de nuevo, quiero ser un hijo tuyo. Ruégueselo ahí: Señor, por favor, sigue dando nuevas conversiones. Danos más personas salvas, especialmente aquellos religiosos, cristianos nominales, que de alguna manera han sido engañados, Señor, por un mal entendimiento del evangelio. Yo te suplico que obres hoy en la salvación y también crecimiento espiritual en los cristianos. Quita, Señor, de nuestra vida ese estancamiento espiritual y quebranta nuestras vidas. Ayúdanos a ayunar correctamente, enfocándonos en el verdadero ayuno, el verdadero ayuno que busca una aflicción de alma, un arrepentimiento genuino, un cambio constante. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo. Amén.